panel de conversación. Pasamos inmediatamente a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Partimos con John Enríquez, académico de la Universidad del Desarrollo del Faro UDD, también investigador en materia de regulación económica. John Enríquez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Montserrat, muy buenos días, todo muy bien por acá y espero que Patricio esté de vacaciones y no con ningún problema de ninguna naturaleza por los cortes eléctricos. No está con ningún problema, está con asuntos relativos a la dirección de la radio, es una excepción. Que le comprende muy bien Verónica Figueroa Huencho, académica también de nuestra universidad. Verónica, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Monse, ¿qué tal? Un gusto saludarte, saludar a John también, y bueno, a todos quienes nos escuchan hoy día en esta fría mañana. Así es, y bueno, felices acá de que ustedes estén con luz ahí, que estén calientitos, ¿no? Porque no es la situación que viven miles de personas a casi una semana, ¿no? De que ocurrió este temporal con vientos muy fuertes, y quiero partir por ahí. Llevamos muchos días ya con esta situación y ayer se produjeron, en realidad desde el fin de semana se vienen produciendo manifestaciones espontáneas en las calles, barricadas, cacerolazos en distintas comunas del país, algunos hogares que llevan 6 días en el sur de Chile, llevan incluso algunos más días sin energía eléctrica, y quiero partir preguntándoles por justamente esta sensación también de desprotección que existe en la ciudadanía y de impotencia, ¿no? Ante estas empresas. La más quizás vapuleada durante los últimos días ha sido Enel, porque comprende un rango más amplio, ¿no? de población, pero son otras empresas también, en el caso de SGE, entre otras. Quiero partir con eso y también con esta posibilidad que han planteado algunos parlamentarios de revocar o de terminar la concesión con estas empresas, particularmente Enel, ¿no? Y otras también. Hay algunos expertos, y quiero partir contigo, John, para ver si coincides, que plantean que es muy difícil la revocación de una concesión de una empresa de estas características. Si pudiéramos abordarlo de estas dos aristas, ¿no? La social, por un lado, ¿no? Lo que está pasando también incluso en las calles, y por el otro lado del tema económico, político, administrativo. John. Bien, lo primero que todo es solidarizar con todas las personas que aún no tienen suministro eléctrico restablecido. En mi caso particular, la luz volvió anoche y me consta que eso genera muchas dificultades para las personas, pero en particular para un segmento etario de la población que es dependiente de la electricidad. Pienso en adultos mayores, pienso en personas que están con algún tipo de enfermedad que requiere estar conectado a electricidad, y sobre todo es muy importante solidarizar con ellos. Y justamente yo creo que la mala comunicación que han tenido las empresas involucradas es lo que genera la frustración y la desesperación por parte de la gente. En el caso, por ejemplo, por lo menos mío y de personas que vivían en mi edificio, que después justamente se manifestaron espontáneamente y iniciaron algunas iniciativas colectivas para tratar de llamar la atención de la autoridad en primer término y también de las empresas involucradas, es que lo que le molesta a la gente no es que se corte la luz necesariamente, sino que la falta de certeza respecto a cuándo el servicio va a retornar. Y aquí yo creo que justamente las empresas distribuidoras se equivocaron porque y eso afectó desde luego la confianza en que los consumidores tienen respecto a ellas, porque ellos anunciaban a través de mensajes de texto, a través de los servicios que ellos disponían, cuándo iba a volver la electricidad, y constantemente, por lo menos en el caso de acá, volvían a actualizar sin dar ninguna explicación respecto a estamos trabajando en la solución del problema, y volvían a dar una nueva fecha, una nueva hora, y eso desde luego lo único que hacía era generar mayor crispación en las personas, y al mismo tiempo yo creo que lo primero que tienen que hacer las autoridades es tratar de solucionar la problemática y luego ver, desde luego, las sanciones que se tengan que aplicar a las empresas involucradas. Y también es importante hacer la autocrítica o tener presente
¿Cómo fue el rol de la autoridad fiscalizadora? Hay que hacer la reflexión respecto al rol de las municipalidades, hay que hacer el rol respecto al regulador en particular, porque aquí no es solamente responsabilidad de las empresas, aquí estamos frente a un monopolio natural, una industria que es regulada, donde estamos frente además a consideraciones especialmente técnicas. Está este famoso modelo de empresa eficiente, donde lo que se busca es justamente que sea la empresa que distribuya el servicio a un conjunto determinado de viviendas, de casas, porque es más eficiente, y muchas veces las personas no lo entienden porque es muy difícil entender las dinámicas propias de un monopolio natural. En este caso hay economías de escala que hacen que sea mucho más sensato que sea una empresa que provea el servicio, y esa empresa tiene que cumplir ciertas obligaciones para con sus clientes, pero también no puede fijar la tarifa que ellos quisieran. Hay una tarifa que es regulada y que forma parte de un proceso de tarificación que cada cierto tiempo se va regulando. ¿Qué es lo que nos dice la legislación? La legislación dice que cuando una empresa incumple aquello a lo que está obligado, se le puede imponer distintos tipos de sanciones. Algunas, las que más conocemos, son las multas, y esas multas pueden ser muy cuantiosas y se tiene en consideración el comportamiento previo de la empresa, o si es que ha fallado previamente, y yo creo que está bien que así sea, como un atenuante de responsabilidad o un agravante de responsabilidad. Y la sanción más gravosa que hay para estos casos justamente es la revocación de la concesión, que en el momento de mayor crispación uno puede decir, sí, tiene todo el sentido del mundo, pero la verdad es que hay que ponerse en los escenarios de, bueno, ¿qué es lo que ocurre con los consumidores? ¿Qué es lo que no se busca afectar si es que se revoca la concesión en este caso en particular? Y obviamente uno se acuerda, los que tenemos familiares en el sur, y en mi caso en Osorno, lo que ocurrió también con Aguas Andinas, si no me equivoco, en Osorno. Puede que me esté equivocando con la empresa, pero en Osorno también tuvieron alguna dificultad respecto al agua potable, y muchas personas tuvieron que ir a cosas tan elementales como la ducha, ir a ducharse a lugares cercanos porque en sus casas no había agua disponible. Entonces es una alternativa que se maneja, la revocación de la concesión, y desde luego, como en cualquier proceso, yo creo que lo que se debe es tomar decisiones fundadas en consideraciones técnicas, y cualquier decisión que eventualmente se adopte tiene que estar debidamente justificada y debe tener también presente el interés de los consumidores de mediano y largo plazo, en definitiva. Claro, esa es una discusión más de mediano y largo plazo, pero en el hoy, Verónica, hay una situación que es bien crítica, y yo la verdad es que no recuerdo, guardando todas las proporciones, pero manifestaciones en comunas como Las Condes, ¿no?, y en comunas como La Pintana simultáneamente, desde el estallido social, insisto, guardando las proporciones, pero llama la atención. Creo que es una cuestión bien inédita lo que está pasando en este momento. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, primero también, yo creo que hay una vulneración clara, ¿no?, de derechos aquí, no solamente del consumidor, sino también entender que la electricidad hoy día es un bien necesario. Por supuesto, hay personas que requieren cierto de la electricidad por temas de salud, pero hoy día es básico, todo funciona en base a la electricidad. Incluso si uno mira los nuevos departamentos, las nuevas construcciones, desde los calefón, las cocinas, todo es electricidad. Hoy día, donde además hay teletrabajo, hay una dependencia de la electricidad para poder conectarse desde la casa, en fin. Entonces lo que vemos es que aquí hay, yo diría, varios elementos, algunos los mencionaba John, y que me parece que también es importante recalcar. Lo primero es que, claro, la ineficiencia de esta empresa afecta de manera transversal a comunas que por lo general no se ven afectadas por situaciones de este tipo, y es verdad, uno ve en las comunas más vulnerables problemas, ¿cierto?, de seguridad u otros por los cuales hay manifestaciones, y hoy día hay aquí una vulneración clara, no solamente un incumplimiento en la prestación de un servicio, sino también algo que el subsecretario Monsalve decía ayer también, ¿cierto?, cuando se reunió con Enel, esta indolencia de la empresa. Creo que no solamente hay que no se está cumpliendo, aquí hay una empresa que tiene una concesión y que por lo tanto tiene una responsabilidad. Hay un marco regulatorio que es sumamente beneficioso además para las empresas, en este caso con un monopolio, ¿cierto?, con rentabilidades aseguradas, y donde se exige obviamente que cumplan esta labor, no solamente prestando el servicio, sino también previniendo situaciones como esta. No es la primera vez, de hecho, que hay cortes de luz. Esta debe ser la primera vez quizás de un tiempo tan prolongado, y producto además, ¿no?, de un temporal que ha tenido otras consecuencias, inundaciones, en fin, ha habido también otras situaciones complejas para las familias.
No, esta debe ser como la tercera o cuarta vez que ocurre un evento de estas características, donde pasan muchas horas sin luz, donde hay una pérdida económica para las familias, pero también la sensación de ¿a quién le reclamo? Escribo, ya sea o llamo a los números de la empresa o escribo a través de las redes y hay una respuesta automática, ¿cierto?, de un robot que me dice que le dé el número del código no sé cuánto para ver qué es lo que está pasando en mi comuna. No hay una respuesta, una certeza, por último, para planificar cuándo puede llegar la electricidad y por lo tanto si tengo que trasladarme a la casa a lo mejor de algún familiar. Entonces creo que esta sensación de indolencia es bien grave y es compleja porque si uno lo piensa en términos de esta discusión que hay hoy respecto de poder cambiar el marco regulatorio o hacer ajustes a la ley, ya no solamente creo que basta, uno podría pensar en terminar con concesiones si así lo establece y lo permite la ley, sino también más bien en las condiciones en las que opera el mercado, en un contexto en el que la institucionalidad pública pareciera también que no tiene las herramientas suficientes tanto para fiscalizar como para sancionar, y aquí también hay una voluntad política. Por cierto que hay un tema que es técnico, pero hay también una voluntad política de que tanto la superintendencia, ¿cierto?, como los organismos pertinentes ejerzan el derecho, sobre todo a resguardar, como decíamos, a la ciudadanía. Y aquí agregaría un tema que tiene que ver con algo que nos cuesta, sobre todo en la urgencia, de como lo que estamos viviendo, y es pensar que estas situaciones, debido al cambio climático, se van a hacer muy frecuentes. Y por lo tanto hay que pensar con perspectiva ya ni siquiera del largo plazo, con perspectiva inmediata de la próxima década, de los próximos años, cómo adaptar también nuestro marco normativo, el marco regulatorio, el rol y las obligaciones de las empresas ante eventos que van a ser frecuentes, que van a ir afectando a la ciudadanía también. Hoy día tenemos los temporales por invierno, pero viene ahora el verano y el calor, probablemente veranos cada vez más calurosos también, donde va a haber una demanda energética. En fin, creo que estamos ante una situación que también nos tiene que llevar a pensar desde el Estado, y yo lo digo además como parte del Estado, de una universidad estatal, a pensar también, ¿no?, cómo se fortalece esa institucionalidad y en fin, cómo aseguramos los derechos no solamente hoy, reparando, por cierto, o sancionando a la empresa, ¿cierto?, sino también, más bien mirando a futuro, qué es lo que nos espera en los próximos años. Sí, ahí, John, interesante lo último que plantea Verónica, pero preguntarte respecto de no solamente la institucionalidad que tú mencionabas también antes, sino el rol de autoridades, ¿no? Está el Ministerio de Energía involucrado, está la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC, está también el CERNAC, ¿no?, que se ha cuestionado hace mucho tiempo, que no tiene la capacidad para hacerse cargo muchas veces de denuncias que se hacen. ¿Cómo ves ahí el rol de las autoridades, de la institucionalidad existente para abordar este tipo de situaciones? A ver, yo creo que aquí hay que hacer una pequeña distinción entre autoridades de dos naturalezas, si se pudiese llamar de alguna forma. Una son aquellas autoridades técnicas que debiesen tomar sus decisiones o tienen que tomar sus decisiones conforme a lo que le permite la ley. Solamente pueden hacer ejercicio de las atribuciones y competencias que les confiere la ley. Y desde luego yo creo que esto es una tremenda oportunidad para ver justamente, y a propósito que ya estamos a puertas del ingreso de la tramitación de la ley de presupuesto, si es que las agencias fiscalizadoras, por ejemplo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el mismo CERNAC, cuentan o no con, primero, las atribuciones que requieren justamente para el cometido de sus objetivos principales, y al mismo tiempo si cuentan con el capital humano para poder fiscalizar justamente el cumplimiento de las leyes. Yo creo que muchas veces en nuestro país nos equivocamos porque vamos necesariamente a dotar de nuevas atribuciones a organismos ya existentes o a crear organismos que no existen, con objetivos muchas veces muy loables, pero nunca pensamos si es que efectivamente se va a poder cumplir con el objetivo que está detrás. ¿Por qué? Y muchas veces no pasa por mala voluntad ni por falta de capacidad de los funcionarios que se desempeñan en esas instituciones, sino que muchas veces falta también capital humano, en el sentido de que son a veces muy pocos funcionarios para tantas labores que se les encomiendan, o también puede haber ocasiones en que el perfil de los funcionarios que se logra contratar no es el que se requiere, y en este caso es mucho más difícil porque la expertise técnica que se requiere en materias de electricidad es una
es un oficio muy de nicho, son habilidades muy de nicho y muy específicas que seguramente tienen un costo alternativo de trabajar en el sector privado muy importante. Respecto a las autoridades políticas, aquí yo quiero hacer un juicio especialmente crítico, porque yo creo que eventos de esta naturaleza, primero, se pueden prever, o sea, sabíamos que se venía un temporal, y ahí justamente el rol preventivo que tienen que jugar las autoridades es mucho más importante. Un rol lo juegan las empresas, desde luego, en prevenir que estemos frente a esta situación, pero me faltó a mí en particular una mayor comunicación del Ejecutivo antes, durante y después. Me parece de hecho un poco oportunista que las declaraciones del Ejecutivo, primero, que creo que se demoró mucho en requerir información y en hacer un llamado un poquito más elocuente a las empresas respectivas, pero me parece un poquito oportunista que el Ejecutivo, la solución que tenga sea simplemente decir que hay que sancionar a las empresas con sanciones ejemplificadoras, que es de perogrullo, que es lo que se debiese aplicar en caso que corresponda, pero que no haya una información centralizada por parte del Ministerio de Energía de cuántas personas son afectadas, de cuándo se va a reponer el servicio. Creo que faltó coordinación, creo que faltó proactividad por parte del Ejecutivo, y es muy grave porque, por suerte, al parecer ya gran parte de los hogares está saliendo de este problema, pero si se hubiese postergado el escenario podría ser mucho más grave, y si fuese un evento de otra naturaleza, estoy pensando por ejemplo en un terremoto, Dios quiera que no ocurra, llama la atención un poco la falta de gestión, la falta de capacidad de gestión de este Ejecutivo en particular. Bueno, los quiero llevar, Verónica, John, a otro tema que es económico, pero también es político, fundamentalmente político quizás, ¿no? Que es la reforma previsional y esta disputa que hay que ya tiene una larga data, entre el gobierno y la Asociación de AFPs. Esto a raíz de una minuta que empezó a circular hace algunos días, algo que denunció la ministra Jara en una entrevista el fin de semana. Habló de una minuta de las AFP y supimos las últimas horas que es de la Asociación de AFPs. Ha habido críticas muy duras de la propia ministra Jara, de parlamentarios, incluso ha habido algunos parlamentarios oficialistas que han pedido revocarle la personalidad jurídica a la Asociación de AFP. El ministro Marcel también criticó mucho que esta minuta fuera muy extrema, dijo en sus palabras, que además no tenía un logo, no tenía una firma que la atribuyera a esa organización, y que empezó a circular entre parlamentarios y bueno, llegó a manos de la ministra, no sabemos cómo, pero esto instala una discusión que es bien interesante, ¿no? Respecto del rol de algunos grupos de interés. Sabemos que la Asociación de FP es uno de los principales, sería uno de los principales afectados con esta reforma, ¿no? Que es distinto quizás a otros grupos que se han mencionado, la Fundación Sol, entre otros, que también entregan opiniones, en fin. Verónica, ¿cómo ves este debate particularmente respecto del rol de la asociación de AFPs, ¿no? Y esta manera, de alguna forma de influir en el debate político, no solamente a través de estas minutas, sino que lo vemos todos los días en publicidad, en los medios de comunicación, como a los afiliados también nos llegan correos de las propias administradoras, ¿no? ¿Cómo observas este debate en ese punto en particular? Luego podemos ir a otros más generales. Bueno, complejo. Yo creo que obviamente no solamente la existencia de la minuta, ¿cierto? Las AFP se preguntaban, bueno, ¿cómo llega esta minuta a manos de la ministra? Y obviamente que genera malestar. Yo leí la minuta y claro, el problema no es que actúen, lo sabemos, ¿cierto? Hacen lobby las empresas, hoy día está regulado además, ¿no? Cómo se hace ese lobby, porque efectivamente, como tú dices, la posibilidad de incidir en los procesos y en las discusiones legislativas son diferentes para grupos que tienen recursos, que pueden movilizar distintos tipos de recursos para influir, lo hemos visto en otras leyes, en la ley de pesca o en otras reformas, y por lo tanto hay aquí la necesidad de resguardar que este proceso sea lo más objetivo posible, ¿no? Y apegado obviamente a derecho, con la mayor transparencia, y creo que la minuta efectivamente hace una serie de juicios políticos, porque lo que pone de alguna manera en evidencia, lo que dice
dice, ¿no? O lo que intenta poner en evidencia es más bien las contradicciones que tiene el gobierno en esta paquete, ¿cierto?, que han hecho, en esta síntesis de alguna manera de todos los acuerdos que han llegado. Hoy día además entiendo que es el día en el que se va a discutir en la comisión respecto de, bueno, cómo se avanza y la idea de legislar en la reforma previsional. Y aquí yo creo que, claro, entender que las empresas no son parte del proceso legislativo. Nadie vota por las empresas porque formen parte de estas discusiones o para que incidan. Sin embargo, sabemos que lo hacen. Yo creo que ahí está el gran problema, cómo las empresas se han transformado cada vez más en actores políticos, en desmedro, obviamente, de otras opiniones ciudadanas que tengan la posibilidad de llegar hasta ahí. Y ahí coincido con la molestia del Ejecutivo y con lo que decían otros economistas en otros espacios, que decían, bueno, se pasaron varios pueblos las AFP, por supuesto que se pasaron varios pueblos. A mí me parece que más allá de la agenda, como tú decías, que ellos lo pueden hacer, que lo recibimos de manera periódica, además, sobre todo a propósito de la reforma previsional, a través de las redes, en nuestros correos, en fin, esta idea, ¿cierto?, de decir, bueno, el ministro no tomó en cuenta tales acuerdos, aquí hay una divergencia respecto de lo que se estuvo proponiendo y lo que está diciendo el gobierno, aquí más bien lo que busca el gobierno es hacer primar criterios ideológicos. Sí, me parece que es bastante grave, y creo que hay que hacer esa discusión y que hay que ponerlo en la palestra, y sobre todo de cara a una ciudadanía que, a propósito de estos temas que estamos conversando, pareciera que también cada vez sabe menos de sus derechos, busca ejercerlos, pero muchas veces no sabe muy bien a dónde recurrir o qué espacios institucionales tiene para ello. Así que sí, yo concuerdo con que realmente es bastante poco... en fin, no corresponde, ¿no?, este tipo de buscar injerencias o incidir de esta manera en una discusión tan compleja y con las repercusiones que tiene, ¿no?, en los derechos y la reforma previsional. Sí, ahí, John, para dar cuenta también de la otra parte, ¿no?, de la versión de la Asociación de AFPs que se ha pronunciado en las últimas horas, su presidenta planteó que no se debe censurar, acallar ni descalificar a ningún actor, ¿no? Y ella también se defiende planteando que esta minuta es un insumo interno para la discusión referente a la reforma de pensiones en curso, y que constantemente ellos están elaborando análisis, estudios técnicos sobre distintos temas relacionados a pensiones, mercado laboral, informalidad, entre otros. Lo que critica el ministro Marcel es que las opiniones son más bien políticas, no técnicas necesariamente. ¿Cómo observas tú ahí esta tensión entre ambos actores? A ver, primero algo más general o quizás conceptual. Efectivamente, lo que plantea la profesora Figueroa, yo estoy de acuerdo con ella, que quienes en definitiva adoptan las decisiones en materia legislativa son el presidente de la República y el Congreso Nacional, y nosotros justamente votamos por ellos porque parte de sus roles son legislar, y es propio de una democracia representativa. Lo que también es propio de una democracia, creo yo, es la existencia e influencia que tienen los ciudadanos, que pueden actuar de forma individual, pero también pueden actuar colectivamente. Y cuando actúan colectivamente pueden hacerlo de diversas formas. Pueden hacerlo a través de asociaciones gremiales, pueden hacerlo a través de asociaciones de consumidores, pueden hacerlo a través de clubes, etcétera. Y yo creo que eso es indispensable para que una democracia pueda ser robusta en ese sentido. Entonces, en este caso yo me pregunto, ¿la asociación de AFP participa en el debate legislativo? Sí, al mismo tiempo que participa en el debate legislativo la asociación No Más AFP, por ejemplo, que hace aseveraciones de carácter político, por ejemplo, haciendo un llamado explícito a las fuerzas de gobierno a retirar el proyecto de pensiones porque considera que es un proyecto que no mueve la aguja o que es poco adecuado para los fines que esa asociación considera que son los legítimos y los indispensables. Y la misma pregunta, las AFP participan en el debate legislativo, ¿de qué forma? Participan en el debate legislativo a través de los medios formales, que son la participación en las audiencias, es decir, ellos solicitan ser escuchados y son escuchados de la misma forma que otros actores en el mismo debate que participan formal e informalmente en el debate lo hacen. Entonces a mí no me parece que haya ninguna problemática con eso, y de hecho me parece que enriquece el debate. Lo que sí me parecería complicado, por ejemplo, es lo que yo vi, por lo menos presencialmente, en la primera convención constitucional, donde los presidentes de las comisiones decían, hay algunos que están autorizados para
dar su opinión, y hay otros que, por distintas razones, porque la razón que se da ayer es porque tenían otras formas de influir, no debiesen darla, o debiesen quedar... su opinión debiese ser secundaria, es decir, vamos a escucharlo solo si algunos no pueden exponer de los que debiesen ser escuchados prioritariamente, que eran en este caso las agrupaciones ecologistas o agrupaciones sociales, por decir de alguna u otra forma. Ahí, eso yo creo que es grave, porque ahí se pierde la posibilidad de que el debate de los parlamentarios puedan ser persuadidos, convencidos por distintas miradas, por distintas posiciones, y yo creo que en este caso en particular el presidente, quienes han dirigido las comisiones de trabajo de la Cámara y el Senado, y también el Ejecutivo, lo han hecho bien. Yo creo que le han dado garantías a todas las personas que han querido dar su opinión respecto al proyecto de ley en las comisiones donde formalmente donde se puede plantear puntos de vista en particular, y creo que lo han hecho bien, y por lo mismo me parece una discusión un poco artificial, e incluso no sé si de mala fe por parte de la ministra Jara, pero que poco contribuye justamente a estas semanas que son claves, que lo que se trata de encontrar son acuerdos técnicos que lo que permitan es conseguir los objetivos y avanzar hacia la actualización del sistema de pensiones, que hay un consenso técnico, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, que requiere ser actualizado porque los desafíos de hoy día son muy distintos a los desafíos de hace 20, 30 años, que tenemos una esperanza de vida mucho más alta, un mercado laboral mucho más informal por distintas razones, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece una discusión bien artificial, y me preocupa porque esto, lo que estemos discutiendo de esto, puede inhibir a muchos actores de la sociedad civil a participar en el debate. Y creo que todos los actores, y aquí hay que ser muy transparente, cuando discuten cómo bajarse en determinados temas, tienen en consideración aspectos técnicos, pero también tienen las famosas minutas comunicacionales, o cuáles son las ideas fuerzas que se quieren comunicar. ¿Por qué? Porque en definitiva hay que persuadir a quien se busca influir, y para persuadir muchas veces hay que simplificar el mensaje, y hay que tratar de hacer los mejores esfuerzos en ese sentido. Entonces, a mí me preocupa eso, que pueda inhibir a otros actores. Bien, les quiero proponer que sigamos hablando de la reforma de pensiones. Es una noticia en desarrollo, como decimos los periodistas, y hay hartas cosas que podríamos todavía desmenuzar. Son las 9:02, hacemos un breve corte y a la vuelta continuamos con el panel de conversación aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo.
a compartir con nosotros El último café. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como Radio Fundamental de la Música Chilena 2024. Miércoles 7 de agosto estamos en el panel de conversación con John Enríquez, subdirector de Faro UDD, y con Verónica Figueroa Huencho, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Estábamos hablando de la reforma previsional, de este intercambio, ¿no?, de opiniones entre el gobierno y la Asociación de FPs por esta minutita, como lo ha catalogado la ministra Jara, pero yo los quiero llevar al fondo del tema, ¿no?, y de la reforma, la última propuesta que hizo el gobierno, que no ha dejado conforme a nadie, a la oposición, por cierto, tampoco a la Asociación de AFPs, tampoco a representantes del mundo social. Por ejemplo, John mencionaba a No Más FP. La semana pasada aquí hablábamos con Edith Campos de la CUT y planteaba algo similar, y si uno conversa con algunos parlamentarios de centro izquierda o de izquierda, tampoco están muy conformes con la última propuesta del gobierno. Quiero preguntarles cómo ven este debate, si ven alguna salida. Se está hablando de votar esto en general y en particular a fin de año, ¿no? Pese a que el gobierno se había autoimpuesto plazos que no se cumplieron porque no se han respetado las urgencias en muchos casos. Mayo, junio, julio, eso ya no ocurrió, y ya se está hablando de, después de las elecciones, a fin de año. ¿Cómo ven el panorama para la reforma de pensiones y su viabilidad real, ¿no?, en esta administración? Verónica. Sí, bueno, yo creo que estamos en un escenario complejo, porque obviamente vienen elecciones y un año eleccionario como el que vamos a tener ahora en octubre, probablemente eso sea, o se pueda entender quizás como una antesala de lo que puedan ser las elecciones presidenciales y cómo se va moviendo el escenario. Y esta es una promesa del programa de gobierno, y de alguna manera ya estamos pasando o estamos pensando en finalmente qué es aquello que se logró, y pensado también en las próximas elecciones. Yo creo que aquí el gobierno ha intentado hacer un esfuerzo importante, tanto el ministro Marcel como la ministra Jara, se ha ido moviendo la propuesta, ¿no?, desde lo que era inicialmente a las propuestas que están haciendo ahora, y han intentado, aún tratando de resguardar la esencia del proyecto, establecer algunos espacios que permitan encontrar puentes o hacer espacios de diálogo sobre todo con la oposición, que ha sido bastante ruda en esto, y que ha utilizado también, ¿no?, sus posiciones un poco para presionar y tensionar. Y yo creo que la minuta de la AFP va también un poco en esa línea, que se va evidenciando que hay quizás cierta debilidad para poder hacer esta discusión ahora, y que lo más probable es que no habiendo puntos de acuerdo ya no solamente de la oposición, sino también de otros actores sociales que tampoco están contentos con cómo se ha ido moviendo la propuesta, que probablemente esta discusión se ralentice y finalmente la tengamos después de las elecciones, que también, como decíamos, es un escenario de incertidumbre respecto de lo que pueda pasar. Sí, John, ¿cómo ves esto? Y también el rol de la oposición, porque
los parlamentarios de derecha son los que tienen el sartén por el mango, ¿no? Eso es una realidad indiscutible. Se ha mencionado, por ejemplo, lo dijo hace algunos días el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que ellos no tienen problema en votar el proyecto, pero tiene que haber un acuerdo previo, incluso para votar la idea de legislar, ¿no? Que es el requisito para luego ingresar las indicaciones. Sabemos que este proyecto quedó totalmente desmantelado después de su paso por la Cámara. ¿Cómo ves también ahí el rol de la oposición en esta discusión? A ver, yo tiendo a estar de acuerdo con lo planteado con Verónica. Yo creo que efectivamente el Ejecutivo ha flexibilizado su postura originales y por lo mismo ha generado crítica por parte de algunos sectores del oficialismo. Creo también que es muy importante lo que planteaba Verónica, de que el factor eleccionario lo que hace justamente es que sea más fácil polarizar las posiciones y hace mucho más difícil al mismo tiempo que se logren generar acuerdos respecto a la materia que sin duda son importantes para la ciudadanía. Todo este ir y venir de propuestas del Ejecutivo, los resultados de la mesa técnica, el proyecto en su formulación original, a mí lo que me preocupa es que hay... y es muy difícil comunicar justamente esto. Yo creo que es un desafío no solamente para este Ejecutivo, sino que para cualquier otro Ejecutivo. Yo creo que muy poca gente en la casa debe saber cuál es el estado actual de la reforma de pensiones, en qué trámite está primero y en segundo término qué es lo que se está proponiendo. Entonces es muy difícil saber si es que la ciudadanía está de acuerdo o no está de acuerdo con, por ejemplo, la última propuesta que estaría haciendo el Ejecutivo, porque cuesta mucho seguir la discusión. Después, respecto al estado actual de la propuesta, yo creo que aún hay aspectos técnicos que no están bien satisfechos en lo que está proponiendo el Ejecutivo y que hay que evaluar en su mérito. Yo creo que una reforma... yo creo que todos quieren que se apruebe, pero creo que hay que ser muy cuidadosos respecto a que no se generen los efectos indeseados que, por ejemplo, generó la reforma tributaria número 1, la reforma tributaria del 2014, que quedó mal hecha. Y eso lo constataron los abogados después tributaristas, los contadores y todo el mundo que se dedica a la aplicación práctica de los tributos. Planteó que más allá de si eran buenas o malas las intenciones, la reforma desde el punto de vista técnico quedó mal hecha y tuvo por lo mismo que corregirse al 2016, y los abogados tributaristas tenían que estar estudiando con las circulares de impuestos internos para tratar de interpretar justamente una ley compleja que quedó mal hecha. Y hay algunas cuestiones que a mí me preocupan en particular respecto a la propuesta del Ejecutivo, que es importante considerar que aquellos puntos adicionales que no se destinen a cotización individual, a las cuentas individuales, generan un efecto en el empleo. Generan un efecto en el empleo en el sentido de que llevan justamente a las empresas a no contratar a personas y al mismo tiempo puede ser considerado como un impuesto al trabajo cualquier tipo de cotización. Yo sé que la propuesta actual no es necesariamente reparto, pero se asemeja mucho a cuentas nocionales y por lo mismo disminuyen los incentivos al trabajo formal. Y cuando uno ve esta propuesta, si se aprobase en conjunto con otras propuestas que ya se han aprobado, otras leyes que ya están en ejecución, ve que los incentivos a contratar disminuyen y los incentivos a ser informal aumenta. Entonces a mí me preocupa esa suma de factores que puede generar un impacto mucho más grave en el mercado laboral. Yo por cuestiones laborales acabo de volver de Perú y la verdad es que allá la informalidad, si nosotros tenemos un problema de informalidad en Chile que es duro, en Perú es una cuestión impresionante. El 50-60% de la población es informal y la verdad es que en ese caso no tiene ningún sentido que hablen de reforma de pensiones, porque cuando la mitad de la población no cotiza no hay ningún sentido, no va a haber seguridad social ni con capitalización individual ni con sistema de reparto. Al mismo tiempo me llama mucho la atención que el Ejecutivo insista, por ejemplo, en materias que en teoría los técnicos que funcionaron con el respaldo político del Senado y también del Ejecutivo recomendaron lisa y llanamente descartar, como la separación de la industria, que no necesariamente generaría mayores beneficios en términos de menores comisiones o mayores rentabilidades.
eso es lo que yo puedo plantear. También hay muchas dudas respecto a si es que eventualmente licitar parte del stock va a generar algún efecto positivo para los consumidores. Yo sé que es una propuesta de Salvador Valdés, que es un destacadísimo académico, pero también hay otros economistas que plantean que no mueve la aguja y al mismo tiempo podría afectar algunas libertades, como la libertad de elección. A mí eso me parece bastante importante tener presente, y si creo que va a haber reforma previsional o no, yo creo que está bastante complejo justamente por el tenor que ha ido tomando la discusión en los últimos meses. Sí, es cierto lo que dice Yona, cuesta seguir el estado de esta reforma. A nosotros, los periodistas, también nos cuesta. Me imagino cómo será para la ciudadanía en general. Esto es algo, como decía, que está en desarrollo. Hoy día la Comisión de Trabajo del Senado se reúne nuevamente para seguir analizando las conclusiones de la Comisión Técnica, con una insistencia del gobierno de que esto se vote, pero no se ha dado ahí la posibilidad con una mayoría que tienen los senadores de oposición. Los quiero llevar al tema que ha marcado las últimas jornadas, ¿no?, que es la situación en Venezuela y cómo esto también tensiona las relaciones políticas en nuestro país, ¿no? Ya hemos hablado del rol de la comunidad internacional, la visita de Lula, que la verdad es que no nos dejó muchas novedades al respecto. Se esperaba ahí una declaración conjunta que no ocurrió. El presidente Boric dijo el día lunes, mañana hablo, y eso, como otras veces, no ocurrió. Nos quedamos todos ahí esperando. Pero más allá de eso, esto ha generado una tensión interna, Verónica, que quería preguntarte cómo la ves. Se ha visto en el gabinete algunos ministros que se han pronunciado, la ministra de la Mujer, el ministro Montes, la ministra Jara dijo, bueno, creo que los ministros en realidad no tenemos que opinar de estas cosas, mejor guardar silencio. Ayer Lautaro Carmona dijo que había algunos ministros que hablaban como activistas, y se ha ido de alguna manera incrementando la tensión, particularmente en el oficialismo, ¿no? Y ahí quería preguntarte cómo ves esta situación y cómo esto de alguna manera proyecta una relación entre las izquierdas a futuro. Evidentemente nadie está planteando que haya un partido que se salga del gobierno o que se rompa el pacto electoral, que además es poco factible, pero sí pensando en una mirada más mediano-largo plazo. ¿Tienes alguna reflexión al respecto? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que obviamente cuando ocurren situaciones como estas, tensionan a un gobierno que se plantea de centroizquierda y que además tiene una composición que la izquierda también es diversa respecto de sus posicionamientos, y creo que eso también ha enriquecido el proyecto de este gobierno. Y obviamente aquí hablamos particularmente del Partido Comunista, que ha sido, ¿no?, a quien ha sido más bien objeto, ¿no?, de críticas respecto de sus planteamientos, y ha generado esta tensión quizás por lo que algunos sectores califican de una cierta indefinición por parte del presidente Boric en no reconocer el resultado de las elecciones y que lo dijera de esa manera. Recordemos que además también hoy está planteamiento de la UDI de hacer un proyecto de ley o un proyecto de resoluciones en el que va a solicitar al presidente que reconozca a Edmundo González como el ganador indiscutido, que se desmarque de alguna manera de la defensa de lo que ha intentado hacer el Partido Comunista, en fin, y eso también hay un aprovechamiento electoral importante respecto a lo que está ocurriendo con Venezuela. Tuvieron que ir también el Ejecutivo, tuvo que ir de hecho a la Comisión Especial, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados, y ahí tratando yo diría, de mantener esta posición en la que el presidente efectivamente ha dicho, veamos qué es lo que sucede, veamos qué es lo que dice la institucionalidad también venezolana, las actas, los resultados, y sobre eso Chile obviamente se va a pronunciar, en el entendido que la soberanía de los países es algo que se debe respetar, pero que en el caso obviamente de Venezuela hay varios elementos que llaman a dudar, ¿no? También el propio Lula en algún minuto también lo señalaba, y creo que en ese momento estamos hoy día de ver qué es lo que ocurre ahí, pero también las consecuencias humanitarias de los posibles resultados de lo que ocurre en Venezuela, que aquí la discusión no solamente respecto de temas ideológicos, sino también de lo que involucra para
las y los venezolanos que están en el país, pero también la posibilidad de llegadas masivas, ¿no? De nuevas olas migratorias, que sabemos que también, ¿no? Aquí se ha pedido al país que ejerza un mayor control fronterizo. Sabemos que la institucionalidad en ese sentido ha avanzado de manera bastante lenta en términos de tener un enfoque orientado a derechos humanos, en fin, con una institucionalidad también cada vez más reducida, cada vez más centralizada, y creo que ahí quizás está también otro de los temas que tenemos que debatir. Obviamente, si lo miramos en un contexto regional, no es el caso de Venezuela. Hay otros casos, obviamente, que quizás llaman la atención respecto de esta democracia debilitada. Yo no diría en crisis, pero al menos una democracia que se ve debilitada. Y claro, la posición también de Chile como un país hoy día con una coalición de centro-izquierda gobernando. Bueno, hay sectores que esperan que tenga quizás una posición un poquito más firme respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, y además, John, es una cuestión que puede ser jocosa lo que voy a decir, pero pareciera que el gobierno de Maduro se ha ensañado, particularmente con el presidente Boric, los últimos días, con todo tipo de calificativos, de expresiones, de afirmaciones que son falsas, ¿no? Esto de los entrenamientos por parte de chilenos para las protestas en Venezuela. Ayer el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, estuvo en el Congreso y fue súper categórico en que Maduro no puede declararse vencedor. Lo dijo con esas palabras. ¿Cómo ves tú lo que está pasando allí, ¿no? No solamente la centroizquierda, sino que en general, cómo se está moviendo también el panorama regional respecto de esta elección? Ya llevamos 10 días y todavía no hay claridad respecto de lo que pasó, ¿no? Aquel domingo 28 de julio. Yo creo que aquí vamos a retornar a un clivaje de aquellos quienes crean en la democracia justamente versus aquellos que defiendan explícita o implícitamente autoritarismo. Yo creo que la situación de Venezuela es bien evidente de que es un país cuya institucionalidad democrática no ha funcionado en los últimos años. Se ha hecho hiper mega evidente no solo en la elección, sino que previamente no hay separación de poderes. Sabemos que gran parte del poder está concentrado justamente en Nicolás Maduro, y yo me quedo justamente con lo que planteaba hoy en una columna en un diario la ex ministra Soledad Alvear, de que resulta evidente el fraude, y en ese sentido a mí me parece. No me sorprenden necesariamente las declaraciones del presidente del Partido Comunista, pero sí me llama la atención que parte del oficialismo trate de bajarle el volumen justamente a declaraciones de esta naturaleza. O sea, si gran parte de las personas que han seguido de cerca este tema, de las autoridades o de los órganos competentes imparciales, han señalado que la posibilidad de fraude es muy, pero muy probable, lo ha dicho así también el mismo canciller. Me llama la atención de que no haya un escándalo mayor respecto a las declaraciones de parte del oficialismo, que lo que dice que no hay un fraude y que está a la espera de las actas electorales que pasan los días y no llegan. Entonces, a mí personalmente me llama mucho la atención, y espero que la centroizquierda tenga el suficiente coraje, ojalá, para cortar relaciones justamente con aquellos que están respaldando un régimen que no sería desde luego democrático. Sí, ahí, Verónica, a propósito de lo último que dice John, te traspaso la pregunta, ¿no? Si es compatible una convivencia entre partidos del oficialismo que tienen miradas distintas respecto de un proceso que, sabemos la posición del gobierno en esta materia. El presidente del Partido Comunista decía ayer, nosotros no llevamos las relaciones internacionales, no podemos manifestar una crítica respecto de aquello, pero en la práctica lo que hacen es tener una posición distinta cuando legitiman la institucionalidad en Venezuela, y también a la espera o confiados, ¿no?, en que esto se va a dar de la mejor manera y que no hay un fraude necesariamente, que es una posición bien distinta a la que tiene el propio gobierno, ¿no? Más allá que digan que la acatan y la respetan, tienen una posición distinta. ¿Tú ves ahí que hay un problema, un conflicto, o no necesariamente?
A ver, yo creo que hay una situación puntual, ¿cierto? En el caso de Venezuela, donde, como muy bien decía John, aquí hay que diferenciar entre que el presidente lo que ha manifestado, y en conjunto también con otros presidentes de la región, es: tenemos que ver las actas, tenemos que ver que efectivamente el proceso electoral, la institucionalidad, ¿cierto?, cumplió con los requisitos de una democracia, y que en este caso hay claramente dudas respecto de aquello. Diferente es a proclamar la candidatura, ¿no? Y a decir que el ganador en este caso es González, y proclamarlo como presidente y por lo tanto legitimar aquello. Creo que ha sido muy cuidadoso en tratar de resguardar cuáles son los pasos que hay que cumplir para ello. Dicho eso, obviamente el caso de Venezuela tensiona a una coalición donde hay partidos que tienen miradas diferentes, no solamente en el caso de Venezuela, sino también en otros. Y creo que la tensión, por supuesto, centrada en el caso de Venezuela hoy día, puede de alguna manera llevar a puntos de conflicto, más no de ruptura, porque esta coalición y la participación, por supuesto, ¿no?, de tanto del Frente Amplio, del Socialismo Democrático, del Partido Comunista, se basa más bien en quizás otros principios a defender. Creo sí que es parte de una reflexión, que como coalición, si quieren permanecer gobernando unidos, no solamente en el Ejecutivo, sino también en otros espacios, generar alianzas, en fin, este será un tema que también habrá que conversar. Y a propósito de lo que decíamos en nuestra primera discusión de temáticas que se van a instalar, por supuesto, el tema de las debilidades que tiene hoy día la democracia en los países de la región, probablemente también estas situaciones globales que van a incidir en la institucionalidad de la democracia propiamente tal, que también se va a ver tensionada. Es un tema que hay que discutir y reflexionar, y por lo tanto más bien creo, ¿no?, que esta es una situación puntual, pero que va a invitar a una reflexión de la coalición. De eso no me cabe ninguna duda. Ahora, John, ¿por qué irrita tanto el caso de Venezuela? Tenemos la situación migratoria, pero esto es algo relativamente reciente, ¿no? Lo de las diferencias respecto a Venezuela vienen hace mucho tiempo. También podríamos incluir el tema de Cuba, ¿no?, y de Nicaragua, pero lo cierto es que nuestro país tiene relaciones con muchos países que no son democráticos, ¿no? China quizás es uno de los mayores ejemplos. Cuando viene el gobernante chino a nuestro país, o cuando el presidente Boric viaja a China con una delegación transversal de parlamentarios de derecha también, nadie pone el grito en el cielo, pero sí respecto de estos países, de estos regímenes. ¿Cómo ves tú ahí? ¿Ves alguna contradicción? ¿Por qué el caso de Venezuela genera este nivel de tensión? Yo creo que el caso de Venezuela genera un nivel de tensión mayor que otros casos donde efectivamente pueden haber o existen problemas democráticos, por la cercanía geográfica que tiene con nuestro país, y porque además tenemos una población venezolana viviendo en Chile que es bien considerable, y por lo mismo el hecho de hablar el mismo idioma, de compartir todo el tiempo con personas que tuvieron que emigrar de Venezuela por circunstancias vinculadas al pobre desempeño económico de Venezuela y también a los atentados a las libertades civiles que tienen muchos venezolanos allá, hace que sea una preocupación mucho más importante para nuestro país. Yo creo que por ahí va justamente la razón de que Venezuela sea un tema más protagónico que lo que pueda estar pasando en otros sectores del mundo. Pero desde luego la democracia es un sistema de gobierno que no solamente, en mi opinión, es el ideal, sino que debiese ser promovido en todos los países del mundo, y por lo mismo Chile tiene un rol que jugar en esa materia, y yo creo que en general lo juega muy bien, independiente del gobierno que esté gobernando en un momento en particular. Yo creo que la posición ha sido muy democrática de Chile, ha promovido la democracia en todas las instancias y organismos internacionales que Chile usualmente integra. Sí, ahí había una coherencia del presidente Boric desde que era parlamentario, que era candidato, respecto no solamente de Venezuela, sino que también de otros países. Estamos llegando al final, vamos a quedarnos atentos y atentas también si es que hay alguna declaración que está ahí pendiente del presidente Boric sobre este tema. Estamos llegando al final, son las 9:29, agradecemos
a John Enríquez. John, muchas gracias, que tengas un excelente día y ojalá que no se te corte la luz de nuevo. Gracias, Monse. Un saludo a Pato a la distancia y también a la profesora Figueroa por un rato de muy agradable conversación. Así es, Verónica Figueroa Huencho, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias, Monse, a ti también por la conversación, a John, por supuesto. Siempre es un gusto compartir panel con él y un abrazo también, por supuesto, a